Para la tolerancia, por simple inspección, vemos que la tolerancia de la dimensión L es bidireccional y por lo tanto sería 0.12, ¿sí? Tenemos más o menos 0.06, en este caso la tolerancia completa sería 0.12. ¿Ok? Para la dimensión M tenemos también una tolerancia expresada en forma bidireccional de 0.01 pulgadas, lo cual tendría un valor completo de su tolerancia de 0.02. Para la dimensión N tenemos una tolerancia unilateral, solamente permite decrecer en 0.02 pulgadas y la tolerancia precisamente es 0.02 pulgadas. Para la dimensión P tenemos una tolerancia unilateral de 0.01 pulgadas. Los tamaños máximos y mínimos también son fáciles de calcular. En este caso, para la dimensión L, 3.44 más 0.6 serían 3.50, que ese sería el tamaño máximo que puede tener esa dimensión. Al restarle a 3.44, 0.06 pulgadas, vamos a tener el límite mínimo para esa dimensión. Hacemos los cálculos análogos para las dimensiones M, R, N y P y vamos a obtener estas dimensiones. Ahora, para calcular estos numeritos que nos piden acá, que serían los límites de tamaño de la dimensión R, hacemos de forma análoga lo que hicimos en el anterior. Sabemos que el R va a ser máximo cuando M sea el máximo y este segmento sea el mayor, esta dimensión sea la mayor. En una expresión matemática podríamos decir que R máximo va a ser igual a el M máximo menos 0.74. ¿Por qué 0.74? Porque es 0.75 menos 0.01 pulgadas. Eso me va a dar un resultado de 1.02 pulgadas. Tomando el M como 1.76, ya que es el máximo valor que puede tomar esa dimensión. Sería 1.75 más 0.01 pulgadas. Para calcular el R mínimo, hacemos lo análogo, pero con la condición de que el M sea el mínimo y este sea el máximo, ¿sí? Entonces aquí va a ser 1.76. Aquí parece ser que hay un pequeño error con esto. No, está bien, está bien. Sí, ok, entonces el resultado sería de 0.98 pulgadas. Veamos otro de los ejemplos, pero ahora para los ajustes de holgura. Sabiendo que la holgura es una discrepancia positiva, pues vamos a hacer lo mismo. Tenemos acá la pieza A y B. Para la pieza A me piden la tolerancia del eje. Fíjense que acá hay una tolerancia del orificio, pero en este caso, para este acople, el eje va a ser el A y el orificio va a ser el B. Por lo tanto, en A solamente vamos a tener tolerancia para el eje. Viendo la figura y por una simple inspección, nosotros podemos ver o saber cuáles son las tolerancias para esta figura. Empezamos con la tolerancia para el eje. Sabemos que la tolerancia para el eje es la diferencia entre los límites superiores e inferiores. Si nosotros calculamos y hacemos la diferencia entre esto, vamos a tener un resultado de 0.04 milésimas de pulgadas. Acá hacemos lo mismo. Para nosotros conocer la tolerancia de este orificio, nosotros vamos simplemente a restar ambos límites. Sería 1.0005 pulgadas menos 1.0000. Obviamente eso nos va a dar un resultado de 0.5 milésimas de pulgadas. Y esa va a ser la tolerancia de nuestro orificio. Para las piezas C y D se hace el procedimiento análogo, sabiendo que tenemos los límites máximos y mínimos. De una vez podemos calcular las tolerancias para ambas piezas. Ahora me están pidiendo la holgura mínima y la holgura máxima. Para calcular las holguras, simplemente tengo que hacer uso de las expresiones que ya tengo conocidas, que hicimos en la tarea anterior. Si yo quiero conocer, por ejemplo, la holgura máxima entre las piezas A y B, yo puedo decir que sería
el diámetro máximo que puede tener este orificio menos el diámetro mínimo que puede tener este eje, ¿sí? Teniendo la expresión de esta forma. Ahora, yo conozco ambas cantidades, ambas magnitudes. Por lo tanto, yo puedo determinar de una forma sencilla y rápida la holgura máxima entre las piezas A y B. Si yo quiero determinar la holgura mínima, pues yo simplemente tengo que cumplir con la condición de que este agujero sea, o orificio sea el mínimo y este diámetro del eje sea el máximo para cumplir con la holgura mínima. Como yo conozco las dos dimensiones, pues puedo calcular rápidamente la holgura mínima. Ahora, esto fue para la pieza A y B. Si yo quiero calcularla para las piezas C y D, el procedimiento es completamente similar. Simplemente tengo que hacer, déjenme que aparezcan estos numeritos, ¿ok? Tendría que hacer entre las piezas C y D la misma expresión, conociendo que la holgura máxima que puede existir en este acople sería de 0.28 o 2.8 milésimas de pulgadas. Sería este que está acá. Para la holgura mínima de ese acople, yo tengo que son 0.8 milésimas de pulgadas. Y de esta forma se completa este recuadro. Es bastante sencillo, por lo que hemos visto, y a continuación vamos a ver un ejemplo, pero para un ajuste de interferencia. Y fíjense que acá no vamos a tener elementos cilíndricos, sino que vamos a tener simplemente dos partes, ¿sí? Una parte y una ranura. Aquí. También por inspección, nosotros podemos saber cuáles son los límites máximos y mínimos de estas piezas. Por ejemplo, la tolerancia sobre la parte E, sería esta, ¿cuál sería? Sería simplemente restar los dos límites de tamaño y ya obtenemos una tolerancia. Vamos a colocar los números por acá. Entonces, de esta forma, cuando nosotros restamos este menos este, vamos a obtener un resultado de 0.006 o 6 milésimas de pulgada. Hacemos lo mismo para la parte F, que en este caso sería la ranura donde va a entrar esto, y sería restar simplemente esto menos esto. Tenemos por inspección visual que son 1 milésima de pulgada. Para la parte G y H, ¿ok? Perdón, aquí estaba en F, G y H, hacemos lo mismo. Y aquí nos están pidiendo la interferencia máxima y la interferencia mínima. ¿Sí? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, fíjense que ya eso lo habíamos visto nosotros en clases y con las expresiones o las fórmulas para la interferencia, el cálculo se hace de forma sencilla. Tenemos, por ejemplo, que para E y F, su interferencia máxima va a ser igual a ¿quién? Cuando F sea mínimo, cuando esta ranura sea mínima y esta parte sea máxima. Tenemos aquí para F mínimo menos E máximo. Nosotros conocemos ya los dos valores y podemos calcular entonces la interferencia. Como observación, sabemos que en una interferencia siempre, en este caso la ranura va a ser menor que la parte. Por lo tanto, esto es un número negativo. Si nosotros resolvemos esto, el número nos va a dar que es 2.4 milésimas de pulgada. Sería el dato que tenemos que anotar acá, en esta parte. Si queremos calcular la interferencia mínima, ¿ok? Eso va a suceder cuando esto sea lo más grande que pueda ser y esto sea lo más pequeño que pueda ser. En ese caso, sería F máximo menos E mínimo. Sustituyendo los valores, tenemos que lo máximo que puede crecer la ranura o ser la ranura sería de 1.5010 menos lo más pequeña que pueda ser la parte, que sería el límite superior, este que tenemos acá. El resultado sería negativo de 0.8 pulgadas, 0.8 milésimas de pulgada. ¿Sí? Sería este dato que tenemos acá. Para calcular la interferencia entre las piezas G y H, o las dimensiones G y H, hacemos el mismo procedimiento.